Y bien, estamos ahora con Osvaldo Carpio, que es analista político y además de ser dirigente de la Alianza Lima, pues en este caso, pero él es principalmente un analista político, y con Óscar Schiappapietra, quien ha sido presidente de la APSI, que es la Agencia de Cooperación Internacional del Perú, y bueno, es un experto internacional, incluso en temas vinculados a conflictos, negociaciones y todo lo demás. Además es gerente de una empresa cajamarquina, ¿no? Completamente cajamarquina. Producimos y exportamos a Guaymanto. Claro. Y lo compramos a los agricultores de Mamamarca y de Selendín, además de la producción propia. Y eso lo exportamos. Ah, qué bien. ¿Y han podido seguir comprando ahora? Afortunadamente sí, pero obviamente estamos muy preocupados por la situación y ciertamente queremos que todo esto se componga. Cajamarca tiene enormes posibilidades para la agroexportación que no están siendo utilizadas. Y eso ayudaría a alinear mejor los incentivos, a poner a los agricultores un poco más en sintonía con los intereses de la propia actividad minera. Si esos productos se exportan, los agricultores van a tener un incentivo adicional para que las carreteras estén funcionando y todo opere con normalidad, porque si no la producción se pudre y se malogra, ¿no? Sí, pues efectivamente se trata de integrar más a los campesinos en la economía de mercado. Eso debería formar parte de la propuesta, ¿no? Bueno, Osvaldo Carpio, ¿cómo ve el tema? ¿Qué apreciación tiene acerca de lo que ha ocurrido hoy día? Esto es algo que, en fin, ¿va a funcionar, no va a funcionar? Hemos escuchado algunas posiciones irreductibles. ¿Realmente será posible el diálogo o no será posible el diálogo? La primera cosa, Jaime, que creo que tenemos que ver es que, de todas maneras, pese a las limitaciones, hay un nuevo escenario. O sea, en el escenario conflictivo se ha abierto un resquicio, un pequeño espacio que no es diálogo, que es una mesa curiosamente llamada de escucha. Sí. O sea, yo por eso decía en broma, decía esta tarde, bueno, después vamos a crear una mesa que se llame mesa que más aplauda, u otro tipo de mesa. En realidad, hay una cosa muy curiosa en el país y en Cajamarca en particular. La democracia y la modernidad se caracterizan por una palabra: diálogo. Y en el Perú y en Cajamarca, diálogo se ha convertido en sinónimo de traición. O sea, diálogo es una mala palabra. Cuando la democracia es diálogo y es también acuerdos, aplicación de la ley, vigencia de la ley y no de la fuerza. Vigencia de la Constitución, las dos cosas parecen estar en vigencia de las leyes, y las leyes tienen un carácter coercitivo vinculante. La ley tiene un carácter normativo y luego una parte coercitiva, es decir, la ley existe para que se aplique, para que funcionen las cosas. Y dentro de eso, cuando hay desacuerdos, existe el diálogo que busca llevar a consensos basados en la razón, en la razonabilidad, en la información técnica, ¿no es cierto? Pero en este caso, curiosamente, repito, la palabra diálogo es una mala palabra. Entonces, tenemos que entender que se ha llegado a tal nivel de ideologización, porque este es un tema de orden político, ideológico. Los actores que están detrás, ¿quiénes son? El MRTA o Patria Libre, porque yo no sé en qué momento venceremos. No, venceremos ese ex MRTA. ¿no? Entonces, yo no sé pues en qué momento decimos ex MRTA. Yo no sé por qué decimos ex-MRTA, ¿qué pruebas hay de que ex-MRTA? En todo caso, por la práctica, por el discurso, por la forma, es una propuesta anticapitalista, antiminero y falsamente ambientalista. O sea, de ambientalismo ahí no hay nada. En todo caso sería un ecofascismo, ¿no? Una de izquierda, una posición anti o proteccionista del medio ambiente, pero absolutamente radical. Está también Patria Roja. Está probablemente también, por lo que han dicho Movadef, Pucallacta, etcétera. Entonces, aquí hay una propuesta de carácter ideológico que los peruanos no compartimos y que los cajamarquinos tampoco comparten, porque el presidente regional, si hubiese querido presentarse como Partido Comunista del Perú, Patria Roja no ganaba. Entonces, se presenta con otro proyecto, el proyecto MAS, Movimiento de Afirmación Social o así. Entonces, aquí lo que tiene que haber para que haya un diálogo constructivo, un diálogo sin doble mensaje, es abandonar
las propuestas políticas, abandonar las propuestas ideológicas. Eso es lo que se llama, John Rawls, ¿no?, le llama la búsqueda de un consenso traslapado, o un consenso solapa. Que nos sentamos en la mesa de diálogo, yo digo, soy de Patria Roja, bueno, dejo de ser de Patria Roja, dejo de ser de otros partidos, dejo mis propuestas doctrinarias y pienso en el país y en el desarrollo. ¿Y qué cosa es lo que está en juego en el Perú? Acá no es un problema de izquierda o derecha, aquí es inversión, empleo, generación de recursos económicos para salir de la pobreza, para generar mejor calidad de vida para todos. Una de las cosas que siempre hemos dicho, Jaime, es que tenemos cuántos años de crecimiento económico que hoy día ya se ve amenazado, ¿no es cierto? No. Si nos proyectamos al 2021, si dejamos de pensar ideológicamente, no, si dejamos de pensar politiqueramente y pensamos en las grandes políticas nacionales, entonces decimos, hacia el 2021, ¿cuánto tenemos que producir? ¿Cuánto tenemos que exportar? ¿Cuánto de inversión necesitamos, por ejemplo, para este tema de infraestructura? 40.000 millones de dólares como mínimo. ¿Cuánto necesitamos para la educación? ¿Y de dónde salen esos recursos? Esos recursos salen en este momento de la minería. Pero hay otra falacia que se está afirmando. Somos el modelo extractivista. O sea, hay que acabar con el modelo extractivista. ¿Y qué cosa reemplaza al supuesto modelo extractivista? Nada. Entonces, con una visión ideológica de una sociología muy endeble, muy sencilla, muy barata y muy poco profunda, entonces decimos no al modelo extractivista, no a Conga, no a la inversión minera, y bueno, entonces es el suicidio como país. Claro. Porque si hemos crecido, si estamos en 46.000 millones de dólares en exportaciones el año pasado, y si podemos llegar al 2021 con 100.000 millones de dólares en exportaciones, generando empleo, generando puestos de trabajo, generando además recursos para trasladarlos a la infraestructura, agricultura, a ganadería, a la industria, etcétera, entonces tenemos otra perspectiva, pero la perspectiva que hay lamentablemente es ideológica. Y termino con lo siguiente: hay que abandonar el doble lenguaje. Hay que abandonar el doble lenguaje que se ve, por un lado, en la mesa somos unos santitos, y cuando se sale de la mesa de negociación es Conga no va, de ninguna manera, se está destruyendo 5 ríos, Conga va a destruir el departamento de Cajamarca, o sea, ya no ni siquiera va a destruir una provincia, no, va a destruir todo Cajamarca. Entonces, que se abandone la demagogia y que se ponga el interés nacional. No es muy difícil, si es que se abandonan las posiciones ideológicas, pensar en el país. Ahora, pero claro, para dejar de lado la ideología supone establecer un diálogo técnico. Nosotros hemos en este programa invitado innumerables veces a representantes técnicos de Gregorio Santos, de Arana, de quien fuese, de los actores que se oponen a Conga, del Colegio de Ingenieros o de la Universidad de Cajamarca, en fin, para que vengan acá a sentarse en una mesa con los autores del estudio de impacto ambiental y para tener una discusión técnica, para realmente ver cuál es la verdad. Es imposible, en realidad, a la hora de sentarse, y vemos que hasta ahora no se puede armar una mesa técnica. Claro. Ahí, por ejemplo, hay una paradoja. La Universidad de Cajamarca, la universidad pública, ¿qué conocimientos produce que sean útiles para informar este debate? La Universidad de Cajamarca recibe dinero del canon. Y sin embargo, por la propia norma del canon, está impedida de invertir en proyectos de investigación que, por ejemplo, la constituyan en un actor legítimo para proveer información técnica que alimente, digamos, el análisis desde distintas perspectivas de la realidad. No, sí puede invertir justamente en investigación, para eso es el 5% del canon que recibe. Invierten en infraestructura por una serie de... malversación. Lamentablemente hay toda clase de incentivos perversos, digamos, en ese sentido. Unas cosas que habría que hacer es fomentar que la universidad se convierta en una fuente de investigación para que sean cajamarquinos diciéndole a los propios cajamarquinos cuál es la realidad de las cosas, y todo este tipo de cosas que discutimos en Lima puedan ser entendidas mejor allá. Yo creo que
hay toda esta dimensión de la ideología y de las siglas partidarias, corresponde a lo que en teoría de negociación se llama pues las posturas. Todo eso es cierto, pero hay una serie de otros elementos subyacentes que responden más al nivel de los intereses, que es finalmente a lo que hay que entender. Es decir, porque independientemente de lo que piense el señor Santos o el señor Saavedra, la pregunta que hay que hacerse es por qué después de 20 años de actividad minera por parte de Yanacocha ahí en Cajamarca, es tan poco querida la empresa, y lo digo de un modo generoso. Hay problemas de fondo que tienen que ver con el modo en que se ha desarrollado este proyecto, el hecho de que se instalaran en la ciudad de Cajamarca sin abrir un campamento propio, lo cual ha tenido un efecto disruptivo sobre la vida urbana. En general, estos proyectos de inversión minera son proyectos que introducen cambios demasiado radicales y demasiado rápidos en colectividades donde pues durante siglos todo ha permanecido estable, con coordenadas culturales invariables, etcétera, ¿no? Hay una serie de problemas que hay que considerar a este respecto, y hay que generar sin duda mejores oportunidades productivas. El otro tema es el siguiente: si nosotros nos preguntamos en este mismo momento en que se está difundiendo el programa, ¿quién es el representante del Poder Ejecutivo en Cajamarca? Como la misma pregunta para cualquier otra región del país. Resulta que el Poder Ejecutivo no tiene representantes con capacidad de realmente negociar. El gobierno nacional. El gobierno nacional. Porque ahí el Poder Ejecutivo es el gobierno regional. Sí, claro, lógico. Hemos hecho una descentralización que es casi una federación. Pero ¿con quién negocia el gobierno regional? No tiene un interlocutor del Poder Ejecutivo Nacional de modo permanente asentado en la región. No hay un vocero. Lo que significa que o vienen los presidentes regionales y los alcaldes a Lima, o tienen que hacer como están haciendo los ministerios, enviando ejércitos de funcionarios para tratar reactivamente de solucionar las cosas. Pero cuando hay voluntad política de entenderse, cuando hay voluntad política de entendimiento y de respeto al otro, de respeto a las leyes, tú das los pasos. O sea, si los dos sacerdotes viajan a Cajamarca y están dispuestos a seguir haciéndolo, por supuesto que ha podido haber una voluntad de diálogo, pero no ha habido voluntad de diálogo en Cajamarca. O sea, yo lo que he visto, y lo que observo así, y lo que observan buena parte del país, es que la postura ha sido: conga no va. O sea, si tú dices, yo voy a una mesa para que me escuchen, yo quiero una cita en el Palacio de Gobierno para que me escuchen, no quiero una cita para dialogar. Si tú dices, yo voy para que me escuchen, o eres un totalitario, o no entiendes qué es la democracia, o tus posiciones son absolutamente débiles. Porque si tú eres fuerte, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista político y ético, entonces tú vas y dices, bueno, vamos a dialogar porque yo tengo la razón, porque yo puedo convencerte. Pero si no puedo convencerte, no puedo persuadirte, entonces digo no al diálogo, quiero que me escuchen. Entonces este es un tema muy delicado porque preocupa a los jóvenes, preocupa a las personas mayores, preocupa a todo el país, pero no por el hecho solo de la crispación y la violencia, sino preocupa por el futuro. Y cuando yo digo que es un problema político y también ideológico, por ejemplo, tengo una información del proyecto Cañariaco en el Lambayeque, en la provincia de Cañaris, una empresa canadiense que quiere invertir alrededor de $1.200 millones en un proyecto minero. La comunidad de Cañaris los recibe, se reúne con ellos y está de acuerdo con el proyecto. El presidente de la comunidad, solo el presidente de la comunidad no está de acuerdo. ¿Pero qué ocurre? ¿Sabes de dónde vienen a oponerse al proyecto? Bajan de Jaén, de Cajamarca, al Lambayeque para hacer contracampaña en la propia comunidad de Lambayeque, de Cañaris, para echar a la minera o para impedir la inversión minera. Y curiosamente, el gobierno regional comienza a postergar el tema, van 3 meses y no se sabe si es porque hay funcionarios que quieren una coima o porque de repente no quieren que la empresa invierta y están favoreciendo a otra. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En este caso, que hay un tema de orden o ideológico o político, porque si no, ¿cómo entiendes tú que los comuneros de Cañariaco dicen sí, queremos de Cañaris, queremos la inversión, y vienen otros de fuera y le dicen no? Pero ese es el 50% de la explicación. El otro 50% es dónde están los actores políticos favorables a este tipo de proyectos extractivos. Sí.
no tenemos sistema de partidos políticos, prácticamente no existen partidos políticos, lo único que existen son estas opciones radicales que surgen y emergen, y no hay pues puntos de vista de contrapeso, lamentablemente. No, estoy de acuerdo. Yo creo que... Perdón, tenemos que ir a una breve pausa y regresamos. Internet Claro, prepago, llévalo contigo. Nuevo Perú, nuevo Banco BBVA Continental. Adelante. Preocúpate menos, RIMAX Seguros, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pase lo que pase, sé que todo va a estar bien. La vida está llena de peligros que no podemos evitar. Preocúpate menos, pase lo que pase. RIMAX Seguros. Todo va a estar bien. ¡Me pegó! ¡Me pegó de verdad! A mí no me toca, ¿ya? Nadie me toca. Mira todo lo que tenemos que soportar. ¿Y no vas a ver esta película en HD? Solo Movistar TV te ofrece hasta 31 canales en alta definición, con películas, conciertos y mucho más. Si ya tienes Movistar TV, elige tu paquete HD desde 25 soles llamando al 104. Movistar, compartida, la vida es más. Tienes más suerte de la que crees. Bienvenidos todos los suertudos. La nueva cuenta millonaria, ahora además del DEPA más auto para un solo ganador, sortea viajes dobles todas las semanas. Interbank, el tiempo vale más que el dinero. Y bien, seguimos conversando con nuestros amigos. Le había quitado el uso de la palabra a Osvaldo Carpio en este tema. Y estaba hablando en ese momento del tema de Cañaris, ¿no es cierto? Como es que sí hay una propuesta de carácter ideológico y política que se traslada, o sea, comienza a exportarse el concepto, no a la minería, a un lugar en donde la gente quiere la minería, quiere el desarrollo, quiere el progreso, porque las comunidades campesinas, cuando no están ideologizadas, cuando están viendo sus intereses, tienen interés en sentarse a una mesa con las inversionistas, con las inversiones mineras, para llegar a un acuerdo en beneficio. Claro, y a veces se movilizan, son conflictos tácticos para obtener más ventaja. Pero sí, el asunto es, mencionaba el asunto que no hay partidos políticos, pero aquí no se... Digamos, es muy importante que el país no puede echar a perder el gran recurso minero que tiene, bueno, ¿es cierto? Esa es su gran palanca para salir adelante. Venimos creciendo, tenemos que seguir creciendo y a una velocidad aún mayor. No se requeriría, creo que tú estabas planteando justamente, Jaime, uno de los temas centrales es que en el Perú nos tenemos que acostumbrar a llegar a acuerdos, grandes pactos. Está el acuerdo nacional con sus políticas, pero en este momento los actores políticos, comenzando por el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, los partidos políticos, tienen que reunirse y llegar a un pacto político sobre la minería. Porque desde el punto de vista de los problemas inmediatos que tenemos, una recesión que puede comenzar, todavía no es recesión, es desaceleración en Europa, pero puede convertirse en recesión. Un problema similar en China, que es desaceleración, felizmente no recesión. La minería ha caído y la 25% ha caído en mayo. Entonces, si nosotros seguimos disparándonos a los pies, bueno, vamos a destruir esta gran oportunidad de pensar el 2021 como un país que tiene pues por lo menos un 14.000, ¿no? $14.000 de per cápita anual. Hoy ya estamos en 5.000 y pico. Entonces, ¿qué ocurre si nos ponemos de acuerdo y un pacto en pro de la minería? Y una minería responsable que lo convoque. Cualquiera puede convocarlo, un líder político, un partido, desde el Congreso, el propio presidente de la República, Ollanta Humala debe llamar y decir
convoco a todos los líderes del país, de las organizaciones políticas, de las instituciones representativas, las organizaciones empresariales de trabajadores, a un pacto político, un acuerdo por la minería, responsable, etcétera. Ya para terminar, mi querido Oscar, brevemente. Sí. Bueno, esta idea hay que trasladar también a la esfera regional y local, que es donde finalmente se realiza En Lima es fácil ponernos de acuerdo, digamos, los consensos son básicos, pero vemos que poco impacta realmente en la realidad. Entonces, tenemos que trasladar esos consensos, esos acuerdos a la esfera regional y local. Y eso es perfectamente posible, tomando en cuenta los distintos puntos de vista y sobre todo los distintos intereses de los actores involucrados. Al final, incluso la gente que se opone a la actividad minera lo que hace es defender su futuro. ¿El presidente Humala debería ir? Yo creo que debiera ir y ojalá lo haga pronto. Hay todas las condiciones, creo que puede ir con un discurso ciertamente que recoja las aspiraciones de la población de Cajamarca y con algunas propuestas concretas de desarrollo productivo, por ejemplo, y lo digo como actor a través de la empresa que dirijo, está presente ahí en Cajamarca. Cajamarca tiene enorme potencial para convertirse en una gran despensa de todo tipo de berries, además del aguaimanto que nosotros producimos para la exportación. Lo que se está haciendo es prácticamente nulo. Parece que construir reservorios, pequeños reservorios, y la minería es una aliada en eso. Sin duda. Pero en 2 segundos, Óscar Valdés debería salir del gobierno. No, yo sostengo que no debe haber un cambio de la presidencia del Consejo de Ministros, que sería un error, que este tema tiene que resolverse con el actual presidente del Consejo de Ministros, porque eso es introducir un tema más de inestabilidad. Valdés es un presidente del Consejo de Ministros práctico, concreto, que ha recibido una contracampaña ideológica, una ofensiva para desdibujar su imagen, y la idea de cada cosa que se ha dicho, que se está criminalizando la protesta, etcétera. Entonces, mi opinión así es clara, debe continuar en la presidencia del Consejo de Ministros. Pero dirige una institución que es completamente disfuncional. La presidencia del Consejo de Ministros tiene 17 empleos presupuestales y 17 instituciones a su cargo. Opera en este momento en Lima en 7 locales distintos. ¿Qué presidencia del Consejo de Ministros tiene capacidad? Bueno, eso tiene que ser en lugar de dedicarse a su función coordinadora, tiene que estar administrando su propio sector. Viendo temas de bomberos y toda clase de temas, pues... Ahora, pero eso es un tema de reforma del Estado, de reforma del Poder Ejecutivo, pero mientras tanto, si se cambia el presidente del Consejo de Ministros, introducimos un elemento más de inestabilidad que el Perú no necesita. Bien, muchísimas gracias a nuestros amigos Osvaldo Carpio y Óscar Schiappa Pietra. La discusión interesante. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Gonzalo Prialé, presidente de AFIN.